Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Hoy el CLAD está conformado por 24 países: México, Perú, Venezuela, República Dominicana, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, España, Guatemala, Uruguay, Brasil, Cuba, El Salvador, Paraguay, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial. El CLAD promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública mediante la organización de reuniones internacionales especializadas. Publica trabajos académicos y técnicos, especialmente mediante su revista Reforma y Democracia. Presta servicios de documentación e información, realiza estudios e investigaciones y conduce actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y provenientes de otras regiones. El Congreso Internacional del CLAD es un evento celebrado anualmente y que se ha consolidado como el encuentro de mayor importancia en Iberoamérica para presentar y debatir experiencias e investigaciones realizadas sobre la reforma del Estado y de la administración pública. En el Congreso se dan cita las más altas autoridades nacionales, regionales y locales de los países miembros del CLAD, así como personas provenientes del ámbito académico, representantes de organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales. Durante sus años de existencia, el CLAD ha publicado numerosas cartas iberoamericanas, entre las que destacan de la función pública, de ética e integridad, de innovación en la gestión pública y la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que se encuentra en debate por parte de los delegados de los países. Todas ellas son referencias imprescindibles para el funcionamiento más eficaz y cercano a los ciudadanos de la gestión pública. La Escuela CLAD ofrece actividades formativas como cursos, talleres y seminarios con formatos virtual, presencial y mixto, dirigidas a directivos y funcionarios públicos en temas de relevancia para fortalecer sus competencias estratégicas y directivas. El CLAD organiza conferencias internacionales con los especialistas más destacados en sus respectivas áreas de atención y con altas autoridades nacionales responsables de la reforma y modernización de la administración pública de sus países. Entre los conferencistas destacan importantes referencias de la región como Francisco Longo, Óscar Oslak, Carles Ramió, Luis Aguilar, Liliana Caballero, Manuel Arenilla, Regina Pacheco, Fátima Fonseca, Manuel Villoria, Julio Navais, Alfredo Pérez Rubalcaba, Walter Sosa, Víctor Lapuente, Cristian Asinelli, Patria de Lancer Yulnes, Ramón Ventura Camejo, Amelia Valcárcel, Antón Leis García, Esther Dweck. El CLAD realiza cursos presenciales para 30 alumnos de los países miembros con profesores especialistas iberoamericanos. El primero fue celebrado en la sede del CLAD en Caracas y el segundo del CLAD en Caracas en Santo Domingo, República Dominicana, con gran éxito y satisfacción de los participantes procedentes de la función pública de sus países. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD.
El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Estimados asistentes, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sede del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. En esta ocasión nos reunimos para la presentación oficial del libro Gobernanza Iberoamericana para cambiar la administración pública, de la autoría de nuestro secretario general, don Francisco Velázquez. Francisco Javier Velázquez López nació en Castilblanco de los Arroyos, Sevilla, España. Es licenciado en Ciencias Políticas y Económicas, sección Política, por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene cursos de doctorado. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al Programa de Alta Dirección del Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente es secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que fue electo en la reunión del Consejo Directivo celebrado en Madrid el 13 de noviembre de 2017. Ha sido en España director general en 6 departamentos y viceministro en 2 oportunidades. Fue secretario general de la Administración Pública y ha sido consultor, profesor sobre materias en la administración pública en Panamá, México, Argentina, Venezuela, Albania, Portugal, Costa Rica, Guatemala, Rumania, República Dominicana, Francia, Paraguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Túnez, Argelia, Marruecos, Brasil, Chile, Perú, Cuba y Andorra. Como profesor ha dictado cursos y máster sobre comunicación, habilidades directivas, liderazgo y administración pública, seguridad y protección civil. También se ha desempeñado como director de seminarios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo los años 1986, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010. Desde el 2019 es articulista en el Diario El Nacional, de Caracas, Venezuela, sobre temas de administración pública. Entre sus últimas publicaciones se encuentran las siguientes: ¿Es posible la innovación en la administración pública?, publicado en Gestión Pública de Panamá. Invención pública después de la COVID-19, publicado en el número 18 de Gestión Pública de Panamá. El trabajo remoto y algunos retos para la administración iberoamericana, publicado en Cuadernos del INAP número 34. Y su anterior publicación, El burócrata disruptivo para comprender la administración pública, publicado en el CLAD en el 2021. Invitamos al Estado a dar unas palabras al excelentísimo embajador de España en Venezuela, don Ramón Santos. Bueno, muy buenas tardes. Un gran afectuoso saludo a todos, saludo particular al secretario general del CLAD, al viceministro de Asuntos Exteriores para Europa, al embajador de Bolivia, a todos ustedes muy bienvenidos. El autor de este libro, Gobernanza Iberoamericana para cambiar la administración pública, me invitó a decir unas palabras en esta presentación. Y como el libro es bueno y además somos amigos, pues lógicamente le dije que sí, que con mucho gusto daría unas palabras. De todas formas, ya les adelanto que el plato fuerte viene después, con Carles Ramià y con el propio autor. Yo soy solo el telonero en esta ocasión. Bueno, yo voy a empezar hablándoles del currículum vitae que tiene el autor para poner énfasis en el fundamento de la calidad del libro, pero como ya ha sido expuesto por la presentadora, me limitaré a enfatizar esa simbiosis entre práctica
y teoría que hay en el currículum de Francisco Velázquez. Por un lado, todos los puestos, o casi todos los puestos que ha ocupado en la administración han sido puestos de dirección, ese tipo de puestos que te permite ver sobre el terreno lo que funciona, lo que no funciona, lo que conviene corregir, lo que conviene solo consolidar. Y por otro lado, ha desarrollado una labor teórica que, como ha sido puesto manifiesto, pues muy abundante y muy fructífera, ¿no? Pero además, en cuanto a esta labor teórica, yo lo que quiero destacar aquí es que Paco Velázquez escribe ligero y ameno, lo que es muy poco común cuando se trata de una temática que a primera vista parece densa, es densa muy a menudo y me parece hasta un poco antipática, ¿no? Como es la administración pública. Pero el secretario general sabe hacerla atractiva con un estilo rápido, un estilo que es fácil de leer, a menudo entreverado de anécdotas y con un cierto humor fino que aflora en el conjunto de sus textos. A todos nos gusta más la política que la administración. La política se ocupa de lo grande, se ocupa de las líneas maestras de un programa de gobierno, por ejemplo, o de las líneas estratégicas de un pensamiento político, de un pensamiento social, y se ocupa a nivel de la comunicación también de lo pequeño. Se ocupa de los chismes, se ocupa de las batallas entre los políticos, de la gritadera política en general, se ocupa de la vida de los líderes, del morbo de sus vidas personales, de sus virtudes, de sus pecados, en fin, y todo esto, tanto lo grande como lo pequeño, suele resultar atractivo para quien gusta de la política, que es muchísima gente. A unos les gusta más lo grande y a otros más lo pequeño. Pero a mucha gente les gusta. ¿Pero a quién le gusta la administración? ¿Quién conoce a los administradores? ¿A quién le interesan sus vidas? Tendemos a identificar a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, como personas que tienen vidas aburridas y rutinarias y trabajos poco creativos. Y sin embargo, las administraciones, y en concreto la administración central, es la espina dorsal del Estado. Sin administración no hay Estado, y por lo tanto tampoco hay política en mayúsculas. Esta política en mayúsculas, los programas de gobierno se ejecutan desde la administración. Los países más avanzados y los más prósperos son los que tienen administraciones más fuertes y mejor organizadas. Y aquí empieza ya la seducción de la administración, porque aquí vemos la estrecha vinculación que tiene la administración con la política. Dependiendo de cómo sea esa administración, dependiendo de cómo sirva al bien común, tendremos mejores o peores gobiernos. Pues bien, el primer comercial para que lean este libro es que aquí se habla mucho de esto. Se habla mucho de política y de administración y de la interacción entre ambas. Se habla de cómo la administración es, por así decirlo, ¿no? Es una suerte de hermana de la política y cómo produce distintos resultados en función de cómo se ejerza la labor de administrar. Bueno, no descubro nada si les digo que hay dos modelos básicos que ocupan los dos extremos en una escala de eficacia de las administraciones. El sistema del spoil system, el menos eficiente, donde la administración es un trofeo que se lleva al ganador y ocupa todos los puestos, hasta los sugieres. De hecho, los sugieres son muchas veces los puestos más demandados. Y el sistema burocrático profesional de corte weberiano, el más eficiente, donde los puestos se cubren de acuerdo con principios de mérito y capacidad, y donde en su expresión más extrema, cuando hay un cambio de gobierno, solo cambian los ministros. Aunque parezca mentira,
Es así. A mí mismo me sorprendió haber visto un gráfico comparativo de la politización de las administraciones en los países europeos. A mayor politización, lógicamente, más nos acercamos al spoil system y menos profesionalización. El indicador que medía la politización era el nivel de los cargos cesados cuando había un cambio de gobierno. Pues bien, el nivel máximo lo tenían los países nórdicos, donde los secretarios de Estado, es decir, los viceministros, en su mayoría no cambiaban con un cambio de gobierno, incluso si el sentido político del nuevo gobierno era distinto del gobierno anterior. En el siguiente no cambian los viceministros, pero no cambian los subsecretarios o secretarios generales. En el siguiente cambian estos, pero no cambian los directores generales, y así sucesivamente. Y eso te daba un índice de politización y también una calidad en cuanto a la profesionalización de la función pública. Debo reconocer que España no quedaba muy bien clasificada, porque nuestra administración en los últimos años está cambiando muchos subdirectores generales, que se supone que es el primer grado de decisión y de capacidad de decisión en una administración pública, ¿no? También hay que decir que en España los directores generales deben ser por ley funcionarios públicos. Es decir, puedes cambiar a un director general, pero tienes que nombrar a otro que sea un funcionario público, es decir, que haya entrado en la administración pública de acuerdo con el procedimiento establecido, que es una oposición basada en los principios de mérito y capacidad, etcétera, y que luego, en todo caso, existe el límite, la línea roja absoluta, de que en ningún caso con la pérdida del puesto de trabajo se pierde el trabajo, ¿no? Es decir, no hay cesantes. Las cesantías desaparecieron hace ya muchos años, ¿no? Bueno, en definitiva de esto, de los distintos modelos de la administración pública y de muchas otras cosas muy interesantes y de mucha actualidad, habla el libro. Toca temas que tienen que ver con el impacto de la red y de la digitalización en las administraciones modernas. Y lo menciono porque justamente estos avances tecnológicos han puesto en crisis el modelo del burócrata profesional, del que hablamos, que entra en la administración después de superar duras pruebas. Bueno, Paco Velázquez y yo mismo pertenecemos a este modelo, pruebas que son muy memorísticas y que ahora, pues con la facilidad de obtener información casi al instante, queda como anticuado o en todo caso aparentemente ha perdido parte de su utilidad. Y el paso siguiente, que está a la vuelta de la esquina, es la entrada en las administraciones de la inteligencia artificial y de cómo influirá en la prestación de los servicios públicos, y eso dejando aparte sus consecuencias sobre el empleo. El modelo actual seguramente tendrá que cambiar, pero el actual, hablo del modelo europeo, garantiza los principios de mérito y capacidad, por lo tanto, un principio de justicia, y hay que ser capaces de ir a nuevos modelos de selección del personal que incorporen las transformaciones tecnológicas, pero que preserven estos principios absolutamente necesarios para la paz social. En fin, el libro trata de estos temas y de muchísimos otros. Como les decía en principio, está escrito con cariño y con alegría. Se ve que el autor no escribe por obligación, le gusta escribir de lo que sabe y lo hace bien. Y sus 200 páginas se leen con sumo interés, sobre todo si uno, como es mi caso, forma parte de la administración. Seguramente muchos de los que hay aquí también forman parte de la administración, y entonces estoy seguro que este libro les interesa por definición, pero también para cualquier persona que se interese por la cosa pública en general. Aquí hay muchos temas que le van a resultar muy interesantes y además que están tratados de manera muy amena, ¿no? Además tiene una ventaja importante, y es que no lo vende. O sea que uno coge el libro y si no le gusta, pues lo deja, ¿no? Como además tiene muchos temas, pues uno abre el libro y ve, por ejemplo,
La Cumbre Iberoamericana adopta una carta de innovación del CLAD, un tema. Pues para una noche de insomnio, pues igual es estupendo, ¿no? Pero luego, pues, por ejemplo, la pobreza y las políticas públicas. Oye, políticas públicas y corrupción, estafas de la contratación pública. Si la política es un espectáculo, la administración no es eficaz. En fin, son títulos muy sugestivos, ¿no? Y total son 2 páginas, 3 páginas cada título, y lo digo en un periquete. Así que de verdad, lo van a disfrutar, en serio, gracias. Muchas gracias, embajador. Ahora llamamos al estrado al viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, viceministro Franklin Ramírez. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Doctor Francisco, muchísimas gracias por la oportunidad. Compañeros del cuerpo diplomático, embajadores, queridos amigos. Pues bueno, para mí es un verdadero placer poder saludar esta tarde en esta ceremonia tan significativa y bueno, ya también entusiasmado por nuestro embajador incitarnos pues a leer este libro. Yo tuve hoy la tarde quizás la fortuna no solo de recibir el libro, sino el último más reciente que tiene que ver con el burócrata disruptivo. Muchísimas gracias. Creo que es una oportunidad muy importante para resaltar la importancia que tiene, en especial para el ejercicio de la administración pública como servidor público, pero también entender el momento y las oportunidades que tenemos todos quienes transitoriamente ocupamos cargos dentro de la administración pública. Siempre es un gran reto, se puede presentar de distintas razones o de distintas formas, pero todo depende muchísimo también de la actitud que tenga ese servidor público, de la preparación que tenga también para asumir la responsabilidad. Creo que el CLAD tiene una importante misión que nos permite también poder intercambiar, conversar, ir desarrollando las distintas ideas y las distintas temáticas que a la larga pues se puede resumir en aspectos muy sencillos o la podemos hacer sumamente compleja, y creo que el espíritu que guarda este libro, que si bien es cierto, bueno, yo creo que una de las desventajas de embajadores es que no se vende y que a la larga termina generando, bueno, o perdiendo otras oportunidades, pero de verdad siempre los aportes que ha tenido a nuestro querido profesor, el doctor Francisco Velázquez, de darnos la oportunidad con este nuevo libro. Comentaba al inicio, cuando ingresaba en las instalaciones, el ejercicio de la administración pública, ya lo decía el profesor Carlos Matos hace ya algunos años, sobre cómo encontrar el equilibrio de esos 3 cinturones de gobierno. Escribía él en uno de sus libros, ¿no? La economía, la política y la gestión propiamente. Entonces podemos tener mucha voluntad política para hacer cosas, porque siempre hay necesidades cómo hacerlas, pero nos hacen falta los recursos. Entonces hay que buscar el cómo encontrar dentro de la administración los recursos para poder ejecutarlo, pero eso no es suficiente. Luego viene la ejecución de esa idea que ya cuenta con recursos, pero ahora hay que administrarlo, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con ese mundo, ese ecosistema variado en querer hacer, en cómo hacerlo y con qué ejecutarlo. Y es un debate que nos lleva a todos nosotros también a ir construyendo sobre la base del conocimiento y sobre la base del intercambio también de saberes y de buenas prácticas. Así que, bueno, una vez más celebro la oportunidad de poder contar con este libro y, bueno, muchísimas gracias a todas y todos ustedes, a usted, profesor, por la oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, viceministro.
Y ahora corresponde, vía streaming, estaremos escuchando las palabras de quien realizó el prólogo de este libro, el profesor Carles Ramión. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Saludo a las autoridades, al viceministro, al excelentísimo embajador de Bolivia y de forma afectuosa al excelentísimo embajador de España, un ejemplo de que el modelo weberiano en España funciona en el 95% del cuerpo diplomático, un magnífico profesional que tuve la ocasión de conocer en una estancia el pasado mes de noviembre, y también un afectuoso saludo a mi amigo secretario general del CLAD, Francisco Velázquez. También un afectuoso saludo a todo el equipo y staff del CLAD. Buenos saludos desde un pueblecito a 22 kilómetros de Barcelona que se llama el Masnou. Aquí hay mucha calor y siento nostalgia de no estar en Caracas con su clima siempre amable, siempre benigno y además con estas instalaciones magníficas del CLAD. La verdad es que para mí es un doble honor participar en esta presentación del libro y además haber tenido el gran honor de prologar este libro. Inmerecido honor, pero en todo caso, cuando me lo propuso Francisco Javier, pues yo rápidamente me acogí a poner mi nombre ante una persona, digamos, de referencia en nuestro ámbito. Yo quiero comentar 3 elementos. El primero es el valor académico de este libro. Porque claro, uno pensará, bueno, esto es un libro que es una compilación de artículos, es un libro en el fondo de un oportunista y eso de los artículos en la prensa. Cuidado, antes lo ha dicho el embajador. Hablar de temas de administración pública de forma rigurosa, pero que sea asequible al público en general, implica un dominio de la materia absolutamente magistral y excelente. Y además, el autor ha manifestado una capacidad de producción en esa lógica en el Nacional. Aquí también he contado, creo que hay 61 entradas, pero hay más entradas que las del Nacional en este caso. Pero publicar con una periodicidad muy rigurosa, eso es muy difícil, encontrar los temas y encontrar además este tono divulgativo y este tono británico, de ironía británica y de algunas citas siempre interesantes que hace el autor. Por lo tanto, yo creo que es un libro académico. De hecho, para mí es una fuente de inspiración. Francisco Javier tiene la manía de llamarme a mí maestro cuando realmente el maestro mío es él, porque yo lo he copiado y lo he copiado doblemente. Porque cuando leí su libro El burócrata disruptivo, en el cual le tengo una enorme envidia por el título y él lo sabe, porque esto de jugar con los oxímorons y además este oxímoron fue sencillamente genial. Creo que me robó el título, pero la verdad es que él fue el que se le ocurrió, no a mí. Pero cuando leí su libro, El burócrata disruptivo, me di cuenta que esto de una compilación de artículos de distintas píldoras no era una producción oportunista, sino que al final era una producción que incluso mejora lo que sería un libro científico. Yo que he escrito muchos libros, empezando desde el principio hasta el final, que todo sea coherente, me di cuenta que no son tan fluidos, incluso no son tan profundos. Y además, en aquella época, cuando leí El burócrata disruptivo, mi exalumno y admirado ha hecho referencia a unos datos, el embajador de España, Víctor Lapuente, publicó un libro que era el Decálogo de un buen ciudadano, que seguía exactamente la misma metodología. Y yo me copié, yo creo que justamente aprender consiste en esto, en inspirarse de los maestros, y publiqué luego un libro que incluso el título coquetea con el título de Francisco Velázquez, se llama Burocracia Inteligente, que no deja de ser otro gran oxímoron, que también es una compilación de artículos, y tengo que decir que de mis libros, este es el que estoy más contento, porque creo que ha salido más redondo. Con lo cual, esta lógica de jugar un poco al Tetris con lo que uno ha publicado y al final darle una coherencia, porque evidentemente el autor ha descartado otros artículos, que no todos nos sale artículos afortunados o artículos que son muy temporales y no son atemporales. Y el hecho de la elección y la articulación, yo creo que dan lugar a libros que en absoluto son divulgativos o son de tono menor, sino son académicos desde mi perspectiva de muy alta intensidad. En el segundo elemento que quiero destacar es
que Francisco Velázquez es un observador privilegiado y además un templario. De lo segundo ha hecho referencia también el embajador de España. Digo que es un embajador, un observador, perdón, privilegiado, porque la verdad es que no creo que haya nadie en el mundo que conozca mejor la realidad de forma transversal y holística de las administraciones públicas iberoamericanas, porque se ha paseado por todas ellas constantemente, porque como buen intelectual y buen profesional es una esponja que aprende y absolutamente lo integra todo, lo digiere y luego lo utiliza y lo conceptualiza, y él tiene una visión totalmente transversal, riquísima de la realidad, de tantas realidades distintas que hay en los países de Iberoamérica, y envidio mucho este conocimiento y este observatorio, digamos, totalmente privilegiado, que él ha aprovechado con enorme rigor y con enorme, digamos, calidad de transferir este conocimiento. Pero además quiero destacar este rol de templario, porque antes lo ha dicho el embajador. Él es lo que los académicos llamamos un practitioner, un gran practitioner. Ha ocupado los cargos más relevantes que se pueden ocupar en el Estado español. Tiene unos conocimientos prácticos y de cargos políticos, administrativos, absolutamente espectacular. Pero siempre ha sido una persona interesada por la teoría, interesada por la academia. No ahora, que ahora conoce, porque el CLAT evidentemente tiene una función también académica, de investigación, y tiene su grupo de expertos, y tiene su revista Reforma y Democracia, que es la más importante en castellano en administración pública, cuanto él, por su cargo, le corresponde tener una relación con los académicos. Pero él desde siempre ha tenido relación con los académicos. Recuerdo, siempre pongo la misma anécdota, que hace más de 20 años quería conocerme porque publiqué un libro entonces sobre organización, o quizá hable de hace 25 años. Bueno, porque él es una persona que lo leía todo, conocía a los autores y respetaba mucho la academia. Obviamente desde su ironía británica también nos criticaba, porque creo que somos objeto fácil de crítica, pero él nos criticaba con enorme elegancia, esta cosa que hacemos los académicos de reinventar constantemente la rueda, y él como persona inteligente se daba cuenta de que muchos de nuestros, digamos, discursos y relatos en el fondo tampoco aportaban un enorme valor, pero siempre ha estado muy pendiente, con lo cual, por eso decía templario, porque en el mundo están los monjes, que son los académicos, que ahora cada vez están más ensimismados en su lógica monacal, estamos encerrados en los conventos, elaborando teorías que evidentemente discutimos con los otros conventos, una red monacal de carácter mundial, pero totalmente descontextualizados de la realidad. Y luego están los practitioners, que muchas veces les falta base y fuerza conceptual. Bien, Francisco Velázquez tiene los dos elementos, porque es practitioner de toda la vida, pero además siempre ha estado en contacto con la academia, la conoce perfectamente, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades, y en estos artículos, en este libro, pues evidentemente se manifiesta la parte de conocimiento práctico, pero también una parte muy importante, nada despreciable, sino muy sustantiva, de conocimiento profundo de las teorías académicas, de los distintos autores que además conoce personalmente, y que él destila de forma inteligente, haciéndolo, digamos, digerible al público en general. Y voy ya a la tercera parte, que es un poco más larga, en la parte sustantiva. Y en este libro, Gobernanza Iberoamericana, muy importante para cambiar la administración pública, habla de dirección pública, política y administración, dos temas que yo he trabajado reiteradamente, con los cuales me siento muy cómodo, que son, de hecho, la esencia de un buen politólogo. Al fin y al cabo, Francisco Velázquez es un politólogo de los primeros que hubo en España, de raza. Luego habla de confianza ciudadana y comunicación, y corrupción. Habla de pandemia, habla de innovación y administración virtual, y al final hay esta parte miscelánea de los congresos, declaraciones, etc. Bien, cuando yo leí el libro, que tuve la oportunidad de leerlo mucho antes que todos ustedes, porque claro, al hacer el prólogo antes tenía que leer el libro, con lo cual yo hace bastantes meses que tuve en las manos el borrador de Francisco Velázquez, me quedé con la boca abierta, porque entonces estaba yo
como investigando y siguiendo la literatura anglosajona sobre la pospandemia y los cambios que exige a la administración pública, la experiencia que hemos tenido todos de la gestión pública de la pandemia y cómo tenemos que afrontar la pospandemia. Y encontré que en el relato, no solo el apartado de pandemia, sino fíjese que innovación y administración virtual tiene mucho que ver con las consecuencias de la pandemia, encontré como el punto transversal que esta es una obra propia de reflexión sobre la realidad de la administración pública en relación a la pandemia y a la pospandemia. Y ahí es donde yo encontré, para mi asombro totalmente pueril, porque evidentemente Francisco Velázquez siempre va 2 pasos adelante de lo que podemos ir los académicos, de que estaba en perfecta sintonía en la última literatura de carácter anglosajón, que siempre son los primeros, sobre un nuevo modelo. Fíjense que este libro se llama Gobernanza Iberoamericana y ahora se está formulando un nuevo modelo de gestión en la administración pública, veremos si va a cuajar o no, que se llama el modelo de gobernanza robusta, que precisamente se basa en la experiencia de la pandemia. Y la gobernanza robusta yo la he tomado con mucho interés, por más que siempre tengo una cierta distancia con las modas de carácter anglosajón, porque no son muy transferibles a nuestra realidad, pero me gusta por 2 elementos. El primer elemento porque por primera vez hay una teoría o una prototeoría de la gestión pública que es integradora. Es decir, no es sectaria. Acepta el modelo burocrático, acepta el modelo gerencial, acepta el modelo de gobernanza y propone mejorar el modelo de gobernanza y mejorar el resto de modelos. Ahí Paco Velázquez es una persona que no reniega del modelo burocrático. Por más que el modelo gerencial parece que barría el modelo burocrático, él siempre lo ha mantenido. Burócrata disruptivo, en el fondo, es que él confía en una burocracia con capacidad de mejorar y que en la administración pública algunos ingredientes tienen que ser burocráticos. Bueno, es una posición que yo académicamente siempre he mantenido, de que la burocracia tiene sentido en una parte de la administración pública, que la tenemos que mejorar, que tenemos que intentar que sea más eficaz y eficiente, pero no erradicar, no todo es flexibilidad, no todo es autonomía, no todo es discrecionalidad, porque eso puede generar inseguridad jurídica y arbitrariedad. Claro que también tenemos que ser flexibles a la hora de gestionar las políticas públicas, por lo tanto, bienvenido sea el modelo gerencial, siempre y cuando no tenga aromas de carácter neoempresarial, eficientista, que pierde de vista el valor público y el bien común. Claro que tenemos que apostar por el modelo de gobernanza, abierto a la sociedad, participativo, etcétera, colaboración público-privada. No sé si estamos de acuerdo, pero es que el modelo de administración pública es híbrido. El que nos viene en el futuro es híbrido. Una mezcla de burocrático, de gerencial, de gobernanza y quizá de gobernanza robusta. El otro elemento, que cierto, los académicos siempre reinventamos constantemente la rueda, es que la literatura de gobernanza robusta, igual que destila el libro de Francisco Velázquez, es que el entorno ha cambiado, el entorno de la administración pública. Ya teníamos indicios que el entorno había cambiado, pero a partir de la pandemia fue el momento donde nos dimos cuenta. El entorno a partir de ahora es un entorno turbulento. Es decir, un entorno con cambios sobrevenidos, totalmente imprevisibles y además que no tenemos experiencia porque es la primera vez que afrontamos. El cambio climático, la crisis medioambiental, crisis de carácter sanitario, mayor desigualdad social en todo el mundo, todo eso combinado genera un tipo de entorno totalmente turbulento. Les voy a comentar la anécdota de que solo hace 100 días la rectora de mi universidad tomó posesión. Mi universidad es una universidad pública, por lo tanto yo soy gestor público, soy funcionario público. Y bueno, era una persona que no tenía mucha experiencia en gestión universitaria y entonces me pidió que yo colaborara con ella porque llevo más de 25 años de experiencia en gestión, básicamente gestión universitaria, pero también fuera de la universidad. Dijo, quiero tenerte a ti cerquita porque entonces tú tienes mucha experiencia, lo has visto todo y me vas a ayudar a afrontar los problemas.
que llevamos 100 días y en 100 días hemos afrontado 3 crisis muy graves. Las 3 crisis inéditas. Jamás me había enfrentado en 25 años a estas crisis. Una crisis de hackeo absoluto de mi universidad, que la dejó totalmente secuestrada y nosotros nos anticipamos, pero tuvimos que cerrar el sistema justo en las últimas clases y antes de exámenes para defendernos de hackeos que te piden el rescate y quedas durante meses totalmente cerrado. Luego tuvimos casos que hay de acoso laboral de hacía 30 años, de algún intelectual muy conocido español que hacía acoso laboral en mi universidad hace 30 años y ahora nos surgió el problema y el escándalo social. Y luego tenemos un Me Too en la universidad y tenemos acosos, denuncias de acoso sexual que nunca nos habíamos enfrentado. Bueno, todo eso son elementos positivos que tenemos que incorporar, pero que jamás nos habíamos enfrentado. Es decir, en 100 días, 3 grandes crisis. Y en las 3 crisis, yo que tenía 25 años de experiencia, jamás me había encontrado con una crisis parecida, con lo cual se reafirma que el entorno es turbulento. ¿Y qué dice esta literatura? Y en el fondo, ¿qué dice entre líneas Francisco Velázquez? Pues que las administraciones públicas tienen que ser, una palabra que no me gusta nada, resilientes. Y allí hay toda la teoría de la resiliencia. La resiliencia, si tomamos la Real Academia, es que nosotros tenemos un modelo de gestión, pero tenemos que asumir un reto totalmente imprevisto, sobrevenido, como es la pandemia, y nos tenemos que adaptar a ella, nos adaptamos, y luego ya, cuando volvemos a la normalidad, pues entonces regresamos al antiguo modelo de gestión. Eso es la visión clásica de resiliencia. Eso es lo que hicimos muchas administraciones públicas con los contratos administrativos. Teníamos una ley de contratos, resulta que, claro, la gente se moría, faltaban respiradores, mascarillas, dejamos en suspenso la ley de contratos, improvisamos, innovamos y luego regresamos otra vez a nuestra vieja ley de contratos. Bien, dice la literatura de gobernanza robusta que esta resiliencia no es la que hace falta a partir de ahora para la administración pública, que esto es una resiliencia pasiva, que tenemos que apostar por una resiliencia dinámica, una resiliencia activa. Que tenemos un modelo de gestión, nos viene una crisis, un elemento sobrevenido, como las 3 que me ha venido a mi universidad en solo 100 días, de ahí tenemos que cambiar el modelo de gestión, un elemento de aprendizaje para luego gestionar de forma totalmente distinta. Por lo tanto, esto es lo que las administraciones públicas tienen que estar en un proceso de cambio constante. Y quiero destacar el subtítulo de este libro, que es para cambiar las administraciones públicas. Efectivamente, esta es una necesidad. Cierto es que tenemos casos de no resiliencia. Muchas de nuestras administraciones públicas no han sido capaces de cambiar su modelo de gestión. Por ejemplo, con la pandemia, en materia de recursos humanos no hemos sido capaces, con lo cual hemos dejado a los ciudadanos, no en materia sanitaria, sino en otros servicios esenciales básicos, totalmente desatendidos, y tenemos a los ciudadanos crispados, porque no somos capaces de ser ni resilientes pasivos en muchos elementos de la administración pública, y luego dejaré que en algunos casos hemos sido innovadores, pero hemos sido resilientes reaccionarios. Es decir, el modelo de gestión actual es peor que el que teníamos antes de la pandemia. Y eso tiene mucho que ver con la atención a la ciudadanía y con el mal uso de la administración digital y además del teletrabajo. Esto me voy a extender más en la reunión que vamos a tener en Cartagena, con lo cual no quiero hacer spoil system sobre esta resiliencia reactiva. Cuidado que la administración pública, a veces cuando innova, improvisa, se emociona y se renova, es para peor y no para mejor. Y ese es el peor de los escenarios posibles y eso es lo que yo conceptualizo como resiliencia reactiva. En todo caso, ¿dónde quiero llegar? Y es donde llega la teoría, esta prototeoría de la gobernanza robusta, que la administración pública del futuro tiene que ser una combinación que otra vez es un oxímoron. En ese sentido, Francisco Velázquez ha sido un visionario que juega con los oxímorons, porque esta es la esencia de la administración pública. Estabilidad y cambio. Los 2 ingredientes básicos de la administración pública son estabilidad y cambio. Inestabilidad
vamos bien en los países maduros desarrollados. Van mal muchos países de Iberoamérica, de América Latina, que tienen debilidad institucional. Pero en cambio, vamos muy mal los países maduros y los países más institucionalizados. Y en cambio ahí se abre una ventana de oportunidad espectacular para los países de América Latina, que tienen mayor capacidad de aprendizaje, de innovación, de cambio, que hay que saber aprovechar. Hace muy poco hice una conferencia al 25 aniversario de la FIAP, que es un organismo que hace cooperación y consultoría en distintos países, básicamente en América Latina, y les dije a los consultores españoles, digo, no desprecien en absoluto las capacidades institucionales blandas de los países, en este caso de América Latina, que tienen mayor capacidad para innovar y para cambiar que la que tenemos nosotros, las administraciones públicas en España. Pero eso no me parece que sea un error, porque es que esta ley de cambio lo lleva anunciando Francisco Velázquez desde hace tiempo. Ahora la literatura de gobernanza robusta. Pero si miramos al gurú de gestión empresarial privada en España, que se llama Xavier Marcet, en su último libro habla que las soluciones privadas, yo lo aplico a las públicas, tienen que ser ambidiestras, es decir, con una mano gestionar de forma sólida y solvente el día a día con eficacia y eficiencia. Cuidado, prestamos servicios a los ciudadanos y eso no lo tenemos que perder de vista, pero con la otra mano tenemos que tener capacidades de prospectiva, de adelantarnos y dibujar escenarios de futuro, de diseñar estrategias con visión, y a partir de ahí tiene sentido la innovación, porque la innovación por la innovación, de ir como pollo sin cabeza, de hacer las cosas distintas porque sí, que muchas veces esto es la innovación. No, la innovación tiene sentido y tenemos que ser innovadores en base a una estrategia, en base a un horizonte. Y luego tenemos otro autor, para mí muy querido y básico en la literatura española en gestión pública, que es Quim Brugué, que publicó el año pasado un libro en el INAP, Organizaciones que saben, organizaciones que aprenden. Organizaciones que saben son aquellas que son burocráticas, que son gerenciales, que se basan en el conocimiento y en la estabilidad. Organizaciones que aprenden son aquellas abiertas al cambio. Y en el fondo, yo de forma modesta, cuando escribí Burocracia Inteligente, también estaba haciendo referencia al mismo juego, estabilidad y cambio. Burocracia inteligente, burocracia con capacidad de cambiar, que allí simplemente me inspiré, por no decir plagié, al burócrata disruptivo, que era la misma idea que tenía Francisco Javier Velázquez. Y con esto, y con el inmenso honor y privilegio de haber hablado aquí en este foro de excepción, pues agradezco mucho la oportunidad y felicito mucho al autor, digamos, por este segundo libro de memorias de su estancia en este observatorio privilegiado que ha dirigido con maestría, como es el CLAD, institución que quiero muchísimo. Muchas gracias. Gracias, profesor Rameo. Ahora bien, corresponden las palabras del autor de este libro, secretario general de este organismo, don Francisco Javier Velázquez. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Se ha notado mucho que los tres intervinientes son amigos. Pues es que es lo que les dije, ¿no? Si queréis hablar, tenéis que hablar bien del libro. Me han hablado también que ya incluso me lo voy a volver a leer, porque a veces creo que han dicho cosas que tampoco yo había identificado. Es gracioso que, por ejemplo, el embajador se ha tenido que marchar porque tenía un compromiso, pero Carles dice cosas como que yo me las hubiera inventado. En realidad, que copia a Carles Ramírez soy yo, pero no de ahora, de hace muchos años, porque él tiene una gran cualidad, que es precisamente la que ha estado explicando, porque él también es una persona que siempre ha desarrollado actividades públicas de gestión, pero al mismo tiempo ha sido catedrático de ciencia política y ciencia de la administración desde hace muchos años. Y ha escrito infinidad de libros, ha citado unos cuantos, pero yo estoy seguro de que si empezamos a escarbar no solo los libros, sino los artículos y sus intervenciones, y a mí me gusta un poco por provocar, porque es amigo mío,
decirle que él en realidad no es un catedrático universitario, lo que es un charlista, porque charla muy bien, es decir, habla muy bien y nos entretiene a todos, incluso hablando de un tema como es la administración pública. Bueno, yo aplico aquel viejo refrán, ¿no? Aquella vieja anécdota de alguien que va a dar una conferencia y le preguntan: oiga, ¿usted trae un PowerPoint o saben lo que va a hablar? Bueno, pues yo traigo un PowerPoint. Entonces, vamos a ver si consigo. Les voy a hacer un poco un resumen del libro, ¿no? El libro es un conjunto de reflexiones. Y entonces, pues les hablo de la pandemia, les hablo de que en la pandemia hay algo que a todos nos angustia un poquito, ¿no? Que es que la desconfianza ciudadana ha subido. Ya teníamos bastante desconfianza ciudadana en todos los países, pero después de la pandemia se ha incrementado. Y cada uno de nosotros puede recordar aquí decenas de dificultades en cada uno de nuestros países, incluso episodios de corrupción fuertes, ¿no? Como en algunos países hermanos y muy cercanos, en este caso a Venezuela. Entonces, si tenemos más desconfianza, algo tenemos que hacer, porque el ciudadano lo que se plantea es que la respuesta ha sido insuficiente, que mucha gente ha fallecido, mucha gente ha pasado grandes dificultades. Entonces, esta idea que al final todos de alguna manera teníamos en relación con nuestros servicios de salud, con nuestros estados que nos iban a proteger, no nos han protegido del todo. Y entonces, pero esto ya es por independencia del régimen político de cada uno de los países. Nos hemos dado cuenta de que somos débiles, de que a lo mejor viene otra pandemia y esa otra pandemia a lo mejor acaba con nosotros mismos. Entonces, todo esto nos genera una mayor desconfianza y nos hace ir hacia algo que a mí me gusta especialmente, y en esto seguimos, por ejemplo, a Stiglitz, donde dice que, nos hemos pasado la vida, ¿no?, diciendo que los estados tenían que ser más pequeños, que no tenían que tener grandes gastos, que los presupuestos debían ser pocos, que los funcionarios debían ser escasos. Y ahora resulta que cuando vienen unas dificultades nos damos cuenta de que si nuestros hospitales fueran más grandes, si tuviéramos médicos, si tuviéramos más servicios, pues la gente lo hubiera pasado mejor. No hubiéramos superado todo, obviamente, pero obviamente el número de fallecidos hubiera sido bueno. Y entonces uno, al hacer la radiografía, y en el libro lo reitero prácticamente en cada uno de los artículos, los estados son pequeños. Los estados de Iberoamérica son muy pequeños y hay que fortalecerlo. Y lo ha dicho el embajador y lo ha dicho también Carles, los profesionales de las administraciones públicas tienen que ser profesionales, tienen que ser seleccionados por mérito y capacidad. Es un atraso, señores, que tengamos países en los que ustedes pueden imaginarse el que consideren más oportuno, pero es la regla prácticamente general en este continente. Y eso es un factor de atraso, no es un factor de desarrollo. De todo lo contrario, más allá de la satisfacción que puede tener el partido que gana las elecciones, que obviamente, como decía el embajador, hay que ponerle un freno. Y siempre hablamos de los países que dicen que son los más felices, los que tienen menos corrupción, donde los servicios del Estado son mayores, que son esos países, yo digo también para meterme un poco con ellos, que son también los más ricos, ¿no?, los que están arriba del todo en el mapa. Y entonces todos estos, sin embargo, todo este tipo de cuestiones, los estados son fuertes y los impuestos son muy fuertes. Y hay mucha gente que tiene que pagar más del 50% de sus seguros. Y aquí resulta que dice, sí, no estaría mal esto de tener un estado más fuerte, pero eso de más impuestos no me gusta. Entonces, una cosa es contradictoria con la otra. Hay que tener impuestos si queremos tener más servicios. Y si queremos que nuestra salud, que nuestra educación, que nuestro servicio público funcionen mejor, tenemos que tener funcionarios profesionales. Y hay otro factor que también insisto de forma sistemática.
Hay políticas públicas que son propias e inventadas por un partido determinado que ha ganado las elecciones. Pero hay otras muchas políticas públicas que son políticas de Estado. Y esas políticas deben ser pactadas por los grandes partidos políticos. De manera tal que no empecemos en cada momento, cada ciclo electoral, pues empecemos de nuevo a reconstruir o a destruir lo que ha hecho el anterior. Esto no tiene sentido, a pesar de los viejos símiles, ¿no? que existen desde el principio de la humanidad, y que cualquier generación destruye lo del anterior, o que esto de la administración pública es como el mito de Sísifo, que iba con la piedra, se caía la piedra y otra vez hacia arriba y otra vez hacia abajo. Bueno, hay que hacer las cosas de una forma distinta. Y entonces hablo de las tecnologías, de la transparencia, y hablo de una cosa que se ha referido también el profesor Romeo brillantemente, que es, bueno, esto está bien, esto de las tecnologías, y desde luego lo debemos aplicar. Y todos nosotros tenemos laptop y continuamente cultivamos el celular, y si algún día se nos pierde el celular es como si hubiera perdido una oreja, ¿no? Es una cosa horrorosa. Pero resulta que las tecnologías también están expulsando a mucha gente. Y a veces es casi el 30 o el 40% de la población que no tiene conexión, o que son analfabetos digitales, o que son incapaces de desarrollar sus peticiones subsidiadas o no de las administraciones públicas, porque ahora resulta que estamos transformando todo en digitalización. Y la digitalización no la entiende todo el mundo, igual que los impresos administrativos no los entendíamos casi ninguno. En consecuencia, las administraciones tienen que tener en cuenta este tipo de cuestiones, porque eso, si lo hacemos bien, aumenta la confianza, y si no, disminuye la confianza. Y por eso hablamos de la transparencia, y por eso hablamos de otros factores que son también importantes. Y hablamos de la dirección pública profesional. Hay un viejo dicho que yo refiero con mucha frecuencia, pero no me canso de decirlo, porque es una famosa historia, redactada por Max Weber. Cuando Max Weber decía que cuando un ministro llega a un ministerio, se encuentra por lo menos 3 o 4 personas, estaba hablando de la Prusia y de la Alemania de aquella época, dice, se encuentran por lo menos 3 o 4 personas que saben infinitamente más que él de la política pública que le toca administrar. Y esto es lo ideal para cualquier ministro. Porque ya para hacer la política, hacer las grandes declaraciones, para todo este tipo de cuestiones, por supuesto que está él. Pero por supuesto que le interesa saber, tanto en política exterior como en política energética, como en política educativa, o cualquier tipo de política pública, personas que lleven años administrando el tema y que le informen, que le enseñen, en definitiva, sobre la materia. Porque o no es esto lo que hacen las grandes empresas, o es que las grandes empresas cada vez que ven un consejero delegado echa a todo el mundo a la calle. O se queda con su know-how, se queda con las personas que conocen la cuestión. Y aquí en las administraciones públicas, en muchos países, nos autodestruimos cada 4 años. Y esto es un atraso, señores. De eso hablo, ¿no? Hablo de las repercusiones de la pandemia, que los estados tienen que ser más prestadores de servicio, y digo algo que es bastante obvio, pero que no se dice con frecuencia. Los estados débiles tienen servicios públicos deficientes, porque no tienen recursos, porque no tienen profesionales, porque no tienen manera de ir hacia adelante. Y hablo de este incremento del desarrollo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, pero cuidado, que no sea solo para hacer unos PowerPoint más bonitos que antes, sino que sea para prestar unos servicios de verdad, pero no solo a los que entienden los impresos, sino a todos. La innovación, la administración virtual, de todo este tipo de cuestiones, me baso también para señalar que la innovación, por ejemplo, cuidado que con frecuencia en las administraciones públicas inventamos cuestiones interesantes. De hecho, las grandes innovaciones de los últimos años procedieron siempre de la, como dice Mariana Mazzucato, dice, ¿qué es lo más importante que ha logrado el hombre en los últimos 200 años? Dice, llegar a la luna. Y dice, bueno, pues eso fue una empresa pública. Quiero decir que no fue una empresa privada. Y el primer dinero que se le dan
a Microsoft y a cualquiera de las grandes fueron de agencias públicas del Estado que le prestaban dinero para su desarrollo posterior. ¿Significa eso que las empresas públicas son malas o privadas son malas? En absoluto. Lo que quiero decir es que la innovación puede surgir incluso en el ámbito público y en lo que en los últimos años estamos desarrollando cada vez más, que es la confluencia, ¿no? La actuación público-privada que puede llevar como consecuencia pues un adelanto importante, ¿no? Y aquí digo una frase que me gusta señalar con frecuencia: el mejor trámite es el que no existe. Pues se trata de digitalizar todos los trámites que tengo. Se trata de estudiar si ese trámite es necesario. No se trata de que la cola la digitalice y diga que a continuación tiene que ser una cita por ordenador o una cita. No, a lo mejor no tiene usted que hacer ninguna cola de ningún tipo, porque puede otorgar con las bases de datos el beneficio correspondiente al ciudadano sin necesidad que el ciudadano lo pida. Incluso, eso es posible. De hecho, algunas empresas de servicios lo realizan. Y bueno, hablo de varios retos que tiene la administración, que son siempre los retos de fortalecimiento, de la mejora del funcionamiento, de recuperar la confianza de las tecnologías, de lo que estamos hablando en definitiva. Y luego hablo de que hay actividades innovadoras, ¿no? Y que la pandemia las ha puesto de manifiesto, y que esas actividades innovadoras que ha conseguido la pandemia, que ha extendido la pandemia, pues pueden llevar a saltos cualitativos en la prestación de los servicios públicos, por ejemplo. Un ejemplo que solemos poner aquí en el CLAD es el ejemplo de que si yo quiero sacar ahora mismo un pasaje para Singapur, esta noche a las 3 de la madrugada lo saco y lo pago y me lo envían. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué no puedo hacer determinados trámites administrativos de forma asincrónica? Es decir, fuera del horario, y de no solo de 9 a 2 si a usted le toca tal día. Bueno, técnicamente se puede conseguir. Y en consecuencia las administraciones tienen que ir hacia ese tipo de planteamientos para que el ciudadano esté contento. Dice, bueno, pero es que eso es muy difícil. Bueno, no es tan difícil. Cuando se trata de pagar impuestos, todos los hacemos a cualquier hora del día o de la noche. De manera que si lo podemos hacer para una cosa, lo podemos hacer para otra, en beneficio de los ciudadanos. Hablo de la inteligencia artificial. Por cierto, en Cartagena de Indias vamos a tener una reunión sobre el índice de gobernanza iberoamericano y sobre la inteligencia artificial, porque pretendemos aprobar una carta iberoamericana de inteligencia artificial, que ya tenemos un borrador, y vamos a ver, como yo ya me marcho y les dejo a ustedes tranquilos, ni no les escribiré mal libros y se los presentaré en esta sede, yo ya me marcho en noviembre, pues vamos a ver si conseguimos, si nos da tiempo a aprobarla. Por supuesto, siempre las aprobamos con el concurso absoluto de todos y cada uno de los países y por unanimidad. Y si no, le damos otra vuelta y así hasta que todos estamos de acuerdo. Y hablamos de eso, de la sincronía, es decir, de la posibilidad de hacer las cosas con independencia del horario correspondiente, que yo creo que ahora ya buena parte de nuestros trámites en el ámbito privado las podemos hacer de esa manera, y en el ámbito público hay que avanzar en ese sentido. Queremos un gobierno hacia el futuro más orientado al ciudadano, más basado en las redes. Hay que atender a lo que dicen la gente. Las redes nos dicen todo, en absoluto, son solo una parte, pero debemos atender también, a ver, en la medida en que hay mucha protesta o mucha satisfacción en virtud de una determinada actuación por parte de los poderes públicos, desde luego que debemos atenderlo. Y, por tanto, también, en la medida de lo posible, incrementar la participación de los ciudadanos. Y queremos un Estado que llamamos más estratégico. Esto también está muy relacionado con las palabras y los artículos y los libros que hace el profesor Avión, ¿no? Unas administraciones más honestas, más innovadoras, más transparentes, más eficientes. Queremos eso porque ese es el método, este es el medio de obtener la mayor confianza ciudadana, en definitiva, ¿no? Porque ese es el gran objetivo de las administraciones públicas. No están allí para estar, están para prestar servicios y para que los ciudadanos estén contentos o felices, como decía la Constitución de Cádiz.
La verdadera cuestión es cómo convertirse en una organización dinámica. Entonces, hablaba el profesor Ramió antes de la burocracia. Efectivamente, yo participo de esa idea. Tiene que haber una burocracia que ejecute las normas, que obedezca al gobierno correspondiente, que te determina qué es lo que se tiene que hacer, pero tiene que hacerlo de una forma más dinámica, de manera tal que los ciudadanos vean que el servicio fluye y no que el servicio tarda años o meses y que en definitiva pierden la paciencia, ¿no? Y entonces hay muchos ejes de la innovación, la transformación digital, los problemas éticos que todos tenemos. De todo ese tipo de cuestiones hablo y no les voy a aburrir a ustedes, y también del empleo en las administraciones públicas. Y al final, me gusta traer esta frase de Al-Harawi, que es un poco como el Maquiavelo, pero del mundo árabe. Era el consultor, para entenderlo, de Saladino, el que ganó todas las cruzadas contra los cristianos. Y decía, comprender la propia posición es la suprema virtud del ser humano. Y esto es importante porque lo van a entender ustedes con la siguiente transparencia. Acabamos de hacer un curso en la República Dominicana, en Santo Domingo, donde hemos tenido estudiantes y agentes públicos, funcionarios públicos de todos los países miembros del CLAD. Solo eran 34 y venían de los 24 países prácticamente. ¿Y qué hemos conseguido? Por eso les hablaba de la oposición, que era imposible distinguirlos. Yo no sabía si uno era de Guatemala, o era de Honduras, o era argentino, a pesar del acento, o era chileno, porque todos trabajaban al unísono y todos eran prácticamente iguales. Y digo yo, si en otros continentes hay integración, ¿por qué no la hay en este continente? Esa es la posición. Muchas gracias a todos por oírme. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD.